Muy bien, lo primero que vamos a hacer es tener identificadas nuestros sprites. En este caso pues yo ya tengo mis sprites, que son estas cuatro bolitas de colores y la base del abaco. Todas estas imágenes las generé con PowerPoint. Las di clic derecho, guardar como imagen en PNG. Muy bien, las voy a importar a lo que viene siendo el programa de Scratch. Voy a borrar esto. Voy a darle en subir objeto. Y vámonos a verde, rojo, azul, amarillo y el abaco. Voy a darle en abrir. Y ahorita vamos a jugar con los valores. Aquí está el tamaño de la primera. Le voy a dar 50. 50. Y así me estaré yendo sucesivamente. Muy bien, voy a acomodar lo que viene siendo el abaco. Ahí está. Los sprites los voy a ir acomodando como las bolitas de un abaco en la vida real. Veo que están muy grandes, voy a jugar un poco más con los valores. 40 parece bien. Muy bien, ya tenemos nuestras primeras bolitas y vamos a empezar con la programación. Realmente es sencillo, no es nada difícil. Vamos a verde, ok, perfecto. Vamos a querer que desde el inicio nos mande a ciertas coordenadas en X y Y al momento de reiniciar para que se nos haga mucho más fácil el trabajo. Ahí está. Ahora vamos a crear una variable. Crearemos la variable a la que le pondré suma. Ahí está, estoy de acuerdo. Cambiará en este caso. Mi variable no quiero que me dé 1, ya que voy a estar haciéndolo de 1, 10, 100 y 1000. Así que como es el último, voy a querer que me dé 1000. Ahí está. Mi variable se suma a 1000. Ahora voy a agregar el modo drag and drop o arrastrable. Déjame ver si lo encuentro. Aquí está. Modo arrastrable. Perfecto, vamos bien. Vamos a agregar ahora un pequeño bucle. Un por siempre. Aquí le vamos a dar. Y vamos a agregar una condicional. Vamos a usar el cuentagotas. Y quiero que al momento en que toque este color de aquí, me sume 1000 acá. ¿Ok? Y posteriormente quiero que este se detenga. Voy a darle aquí y este programa. Muy bien. Si yo arrastro, me debe de dar en teoría 1000 puntos. Vamos a checar. Me regresa, pero no me da los 1000 puntos. Ahorita vamos a ver por qué. Ah, ok, perfecto. Es por esta parte de aquí. No le dimos suma. Vamos a reiniciar.
Bien. Hay algo que no está así. Bueno, está haciendo la suma, pero nos está faltando algo. Y es que me tiene que dar la suma cuando toque con el color café, pero quiero que al inicio me dé mi variable en 0. En este caso nuestra variable se llama suma y al momento en que yo doy play tenemos el 0, choca y me da los 1000. Ok, este mismo código lo vamos a copiar y pegar. Control C, Control V. En el caso del rojo no me va a dar 1000, me va a dar uno solamente. Y también vamos a cambiar lo que viene siendo las coordenadas. Estas están más abajo, aquí está. Y borramos estas. Muy bien. Haremos lo mismo, pero con el color azul. Aquí están las coordenadas que queremos. Quitamos, borramos, volvemos a poner. Y azul nos va a dar 100. Ahora solo falta el color amarillo, que nos va a dar 10. Aquí están las coordenadas. Quitamos. Y listo, ya tenemos nuestras primeras bolitas. Ok, ya casi estamos por finalizar. Voy a dejar estas bolitas un poquito más para acá y vamos a duplicar el objeto. Voy a duplicar el verde, lo voy a pegar aquí y vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora que sea cuando choque con el color verde, para que al momento que choque con esta cuenta de color verde nos sume la cantidad. Vámonos con el rojo, igual, duplicar. Lo voy a poner aquí. Procedemos a hacer lo mismo, que sea cuando toque el color rojo. Lo mismo. Muy bien. Ahí estamos. Ok, ya lo último que se viene es tratar de hacer lo mismo. Vamos a duplicar. Solo que ahora ya no tengo que modificar nada, si se dan cuenta. Voy a darle duplicar otra vez. Y aquí lo voy a poner. Y ya tendríamos nuestras 4 en fila. Hay que aclarar que hay un pequeño punto que me acabo de pasar y que es muy importante. Lo voy a hacer a partir de la número 2. Y es aquí donde vamos a fijar nuestra X y Y. En otras palabras, la posición de la bolita. Aquí está el siguiente. Si se dan cuenta, son posiciones muy distintas y al momento en que yo dé clic aquí en play, pues sí vamos a tener un pequeño problema porque van a compartir espacio y es lo que no queremos. Así que voy a darle prisa a esto. Ok.
Bueno, pues ya está listo. Solamente es hacer la prueba final. 1, 2. Como ven, está haciendo la suma. Tiene que darme 1000, ahora 2000, ahora 3000 y así sucesivamente. Ok, está perfecto. Está funcionando. Podemos. Solamente un pequeño tip. Tuve que volver a hacer lo que viene siendo los vectores en X y Y, ya que originalmente pues el código estaba así. Primero estaba fijar la suma en cero y posteriormente teníamos el ir a X y a Y. Pero he decidido que primero me lleve a X y a Y porque estaba generando un pequeño error. Precisamente este error que están viendo por aquí. Ahorita que hice un pequeño cambio. No me estaba regresando a la coordenada que yo le pedí y por eso es de que es necesario que primero pongamos a dónde queremos que vaya la bolita y posteriormente que reinicie lo que viene siendo el abaco. Muy bien, esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Nos vemos en la siguiente.